Mauro, ¿me escuchas? Perfecto y claro, Ahí sí. querido Nelson. Estaba Un saludo asustado. cordial para ti, por supuesto, para toda la gente que Vea, Mauro. jueves a jueves se conectan con nosotros. Déjeme por acá arreglo esto del TikTok que se me Vea, está Mauro, vea. cayendo. Vea esto, vea. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, mira Ya, a acá, ver, pues. sí, ya, a ver. Ah, vea, usted está ya de feriado. Yo Puta. con agüita nomás, con agüita, porque me fui a hacer deporte, así que estoy ya papelito para el feriado, así que bueno, pues Yo me estoy ya tomando una estoy ahí. michelada. Ah, muy bien, eso, muy bien, de verdad. Bueno, un Claro. saludo también para la gente de TikTok que ya está conectada a este momento, de Pero usted se verdad. le hace la biela, Mauro, ¿o no? Sí, no, yo Sí. mojigato no soy, yo siempre lo he dicho aquí muchas veces, así que para todo me doy tiempo, para leer, para analizar la política, para hablar sobre derecho, para hacer deporte, Y para. para la familia, por supuesto, Oye, Mauro. para el amor, para los amigos y obviamente también para las bielas y a veces también pues nos podemos pegar unos whiskachos. Y para El irse. ron no me gusta porque eso sí que me duele la cabezota y que a mí me duele la cabeza implica que me duela todo el cuerpo, pues ñaño. Entonces, imagínate eso, no puedo pues yo tomar esas cosas, me afecta a Oye, full, Mauro. pero Y para prefiero andar. Y, las bielas y un whiskacho. y para Dígame. andar yendo a esos programas en donde son incómodos, difíciles, complicados. Pero es que a ti te encanta. O sea, a ti te dice la posta, ahí va Mauro. A ti dice el Amazon, ahí va Mauro. Te encanta. Dirá. A la posta ya te la Amazona. A Ecuavisa no te llaman, ¿no? Me invitaron una vez, pero creo que esperaban que me vaya bastante mal Ya. y creo que me fue bastante bien y no me volvieron a invitar jamás. Así que, así que, así que espero que algún rato me vuelvan a invitar y ojalá pueda estar ahí. Yo iría gustoso de la vida. Yo iría gustoso de la vida. Por ahí busqué, lo digo abiertamente, yo quería hablar sobre la consulta popular, sobre el tema del contrato por horas. Claro. No voy a decir con cuál de los periodistas de ahí hice el acercamiento, pero bueno, no se dio, pues sí, no hubo chance, pero si me invitarían, yo iría igual. Oye, pero Viva Amores Carrión como, estaba como la vez anterior. medio belicoso también. Te quería picar, Carrión. Porque No, en un rato el man te dice, ¿y de dónde te nació defender a la fiscal? Porque, oye, les causó urticaria cuando tú dijiste, bueno, pues hablemos de coherencia. Si la señora quiere permiso, saque permiso total. ¡Uy, Dios mío! Les dolió en el alma que tú te atrevas a decir eso. ¿Sí o no? están empañándose los lentes porque me hace reír, hermano. A ver, bueno, pues primero agradecerte por haber compartido el video. Creo que ya tenía más de 80,000 82.000. reproducciones y 82,000 reproducciones. Y realmente mi gratitud contigo y evidentemente con toda tu audiencia para que haya podido ver el análisis, el resumen que tú hiciste sobre esa intervención que tuvimos el domingo pasado. Y luego ya respecto de lo que sucedió ahí, efectivamente hubo un momento, tal vez el instante más tenso para mí, porque sentí que quisieron ahí Toditos. Toditos. acorralarme, rodearme, Sí. porque sentí que querían malinterpretar lo que yo había señalado. Indudablemente yo no soy quien para obligar ni a Diana Salazar ni a ninguna mujer respecto de lo que puede o no debe hacer a Claro. Y nivel nunca lo vimos privado, a así. nivel profesional y a nivel político. Yo no soy quien en el caso puntual para ordenar o para forzar que tiene o no tiene que acogerse a licencia sin remuneración como resultado de alguna enfermedad superviniente que ella esté sufriendo precisamente por la condición que ella está Uh -huh. atravesando, por el Uh estado -huh. de gravidez. Yo lo que había dicho, y logré aclararlo igual ahí, más allá de los intentos que creo que sí existieron, de tergiversar ahí un poco lo que yo había dicho, lo que yo señalé es que la coherencia exige que si tú quieres precautelar tu vida, tu salud y la de tu hijo que está por nacer, y en virtud de ello, tú solicitas, te adhieres a la necesidad
de que se suspenda un juicio político Claro, que es menos gravoso, incluso analizándolo desde una por perspectiva supuesto. estrictamente racional para la integridad física de esa persona. Creo que pues esa misma coherencia se necesita para no, digamos, desarrollar actividades profesionales que implican igual o mayor riesgo. Pero evidentemente, quien decide eso es la propia fiscal general. Pero a mí me Ujú. parece que asistir a audiencias penales donde se juzgan a peligrosísimos delincuentes, criminales, narcotraficantes, etcétera, yo creo que debe generar más estrés, solo una percepción mía, que el estrés que te podría generar comparecer a la asamblea y defenderte en un juicio político. Ujú. Pero, digamos, son interpretaciones, pero al final creo que salimos bastante bien librados en Claro, lo que términos pasa es generales. que Carrión en un punto te dijo, yo escuché clarito que te dijo Carrión, o sea, Mauro, a ti no te importa el hijo de... Claro, Y yo decía, exacto. Y yo, y y yo este ahí loco, ¿de dónde yo sí sacó me eso? molesté. Exacto, yo sí me molesté y yo le dije, Claro. a ver, un ratito, yo no he dicho eso. Fue mi Pero es que reacción. eso es la locura. ¿De dónde se sacó Carrión decir, o sea, que tú estás en contra del hijo? Estás loco ese man. Carrión, estás Exactamente. loco. No, no, yo, pues, más allá, digamos, de ese No, es que tú momento tienes tenso, yo, compromiso porque te invitan. Yo no tengo compromiso. Yo le puedo decir, tú estás loco. A mí no me van a invitar nunca, Mauro, así que déjame sacarlo. es que ñaño, créeme que yo voy, no solo porque me invitan, sino lo que yo siempre he dicho, y tú tienes ahora que volver a hacer la parodia que has hecho en el video. Sí, 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 ¿De sí, qué? sí. A ver, ¿qué hay que disputar, Nelson? A ver, ¿qué hay que disputar? Hay que disputar los Exacto. relatos ahí en el terreno más complicado. Ahí hay que ir, ahí. Te Porque felicito por eso. ¿Eh? porque ganar de visitante, como siempre te he dicho, creo que es más meritorio que ganar de local. Y creo que la gente valora mucho más eso. Oye, Y a oye, mí me Mauro, gusta, a mí me hablemos. gustan este tipo de desafíos. Está bien. Créeme que yo lo hago de mil amores. Si bien me estreso un poco más, la adrenalina está a mil, pero créeme que a mí me gusta mucho más, porque creo que además de eso me sirve a mí en lo personal también para medirme a mí mismo, para Claro. ser autocrítico, para saber cuál es la capacidad de tolerancia, el temple, la madurez que uno tiene que ir adquiriendo progresivamente. No, no, eso sí, eso es cierto. Y también otra cosa, ¿no? Esta polarización que es muy mala ha develado de una u otra manera el pasionismo de muchos periodistas que en un principio eran catalogados como, pero los del Olimpo, los que no se los podían tocar, los de siempre la referencia. Y se han caído mucho. O sea, perdóname, o sea, el señor Carrión sesgado por todo lado, en el sentido de siempre que hay algo que tenga que ver con el progresismo a la izquierda, los panas se sesgan. Perdóname, pero los panas se sesgan de manera brutal. Y eso también ha sido un ejercicio chévere en el sentido de que se ha develado eso. Y descubrimos las cosas. Antes no. Antes era como Carrión. Carlos Vera. Uy, Carlos Vera, el respeto. Pero hoy no, ¿no? Hoy la gente tiene mucho más información y ya no, ya matiza. Bueno, cambiemos de tema un poquito y vamos un poco a lo que va a pasar mañana. ¿Qué crees tú que pueda pasar mañana? Bueno, yo hablaba sobre lo mal que están haciendo el movimiento de Noboa, empapelando toda la asamblea, porque mañana es el 24 de mayo y él dará su informe a la nación. ¿Qué esperas, Mauro, de ese informe a la nación? Y ahí anclémoslo a una evaluación de estos 6 meses, si es que se puede hacer una evaluación. Mira, lo primero, yo creo que es necesario que se transparenten las cifras. Lo dudo mucho, pero creo que desde nuestra posición como ciudadanos, como activistas, como analistas, creo que es fundamental exigir aquello. Y cuando hablo de transparentar las cifras, me refiero, por ejemplo, a que le cuenten la verdad al pueblo ecuatoriano sobre la generación de empleo. Caso Uy, es puntual. una mentira. Novoa ha cambiado
Está de loco. cifras ha ido aumentando progresivamente cada vez y cuando ha querido para engañarle a la opinión pública respecto de la supuesta generación de empleo. En su momento dijo que se habían incrementado ni sé cuántos miles de 50 empleos, mil dijo en su sobre todo momento. para los jóvenes, luego aumentó más, y lo más ridículo y contradictorio para el propio régimen es que los datos, la estadística que difunde el propio Instituto Nacional de Ah, Estadística y sí. Censos, INEC, que es un ente, que es una institución gubernamental adscrita al gobierno central y cuya cabeza es designada por el presidente de la República, cada que sacan y actualizan los datos dicen todo lo contrario de lo que Ajá. Nova dice, por ejemplo, en materia de empleo. Y el INEC no habla de incrementos en el empleo. Al contrario, lo que habla los datos oficiales del INEC, no el relato de Novoa, es que hay una reducción en el empleo formal. De hecho, Ecoavisa, durante los últimos días, hizo un reportaje donde señaló, y lo hizo Lenin Artieda, cito incluso al periodista que lo hizo, Ujú. presentó creo que Teresa Arboleda ese reportaje, Ya. y se señaló por parte de Lenin Artieda y de Coavisa que existía una reducción en la empleabilidad formal en Así el es. país y que incluso la inflación que se ha registrado durante los últimos meses o durante el último mes es la más alta de los últimos 9 años como resultado del incremento del IVA al 15% Ujú. y que la canasta básica familiar ya estaba cerca de los $800 Qué en bestia. promedio a nivel nacional, pero Ujú. en ciudades como Quito, Cuenca, Guayaquil, la canasta básica familiar rebasa los $800. Imagínate. Recordemos que antes la canasta básica familiar estaba en $735. Mientras tanto, el salario básico unificado se mantiene en 460. Entonces, fíjate tú la dura realidad. Ojalá mañana se transparenten las cifras, por ejemplo, en el tema del empleo. Claro. Ojalá mañana no nos quiera mentir con las cifras respecto de la criminalidad, que es algo que a todas luces no se ha resuelto. Y por eso Ujú. es que nuevamente decreta un estado de excepción, a pesar de que el 2 de mayo la Corte Constitucional ya le jaló las orejas, le llamó la atención. Esta fue la frase textual que la Corte incorporó en su dictamen. Un llamado de atención al presidente Novoa porque no logró motivar, justificar adecuadamente el por qué decretaba un nuevo estado de excepción, por qué invocaba esta causal del conflicto armado interno para justificar, entre comillas, el supuesto sabotaje que había provocado la crisis energética y los supuestos actos terroristas que disque ponían en riesgo la infraestructura de este sector de este sector energético en nuestro país. Entonces, veamos qué ocurre el día de mañana, pero yo dudo mucho que se digan cifras reales, Ujú. seguramente se maquillarán, se intentará vender que poco más de aquí ya somos Dinamarca, Suiza, pero creo que la gente también tiene mayor claridad sobre lo que está pasando. Y en ese sentido, Mauro, por ejemplo, ¿hasta qué punto? Bueno, ojalá que, la verdad que, no sé, tú que estás más en esto de la política de análisis y de fondo, ¿hasta qué punto realmente sí la gente capta esto? Porque vea lo que pasó y te consulto y conversemos. En La Haya se rechazó las medidas cautelares. Justamente Tamara estaba por allá y justamente conversábamos en la mañana y justamente me decía Nelson, se rechazaron las medidas cautelares, pero eso no tiene nada que ver al proceso. Son medidas lógicas y él dijo los magistrados, no hay por qué hacer más grande la cosa y digamos que vamos a confiar mucho en Ecuador, ¿no? Ha dicho no vamos a volver a interrumpir, a violar y no vamos a dañar nada, ¿no? Es un voto de confianza. Pero sin embargo, Novoa y el grupo y el cerco salió, Mauro, que le ganamos a México. Y por un lado le ganamos a México, pero por otro lado le ganamos a Correa. O
O sea, yo no entiendo cómo de verdad odian tanto a este señor Correa, pero lo recuerdan todos los días. Y encima Noboa le dedica un TikTok, porque todo hace por TikTok, diciéndolo que literalmente pues vaya a llorar al parque, ¿no? Y le hace su mofa y toda la cosa. Entonces yo me puedo reír, pero nos quedamos en eso nomás. ¿Tú crees que la verdad la gente se queda solo en eso? ¿O algún momento se va a profundizar más en la política? ¿Por qué te comento esto? Porque estamos a vísperas de unas elecciones. Mira, acabas de topar un hecho que se suscitó durante las últimas horas y que me parece clave de cara al informe a la Nación que el día de mañana va a rendir Daniel Noboa. ¿Por qué? Porque me da la impresión que mañana el eje discursivo de su rendición de cuentas seguramente, o uno de los ejes centrales de su rendición de cuentas, va a ser precisamente este tema. Mi hipótesis, capaz me equivoco, pero de eso se trata, de hacer el análisis político, de prever potenciales escenarios. Mi hipótesis es que mañana seguramente le va a dar centralidad política en su discurso a este tema con México y probablemente diga que el Ecuador ha quedado bien librado de este tema y que esto lo hizo en aras de luchar contra la corrupción, contra la impunidad y que la Corte Internacional de Justicia casi que ha absuelto al Ecuador, lo Imagínate. cual evidentemente no es real. ¿Por qué? Y la gente tiene que conocer esto sin que yo sea un experto en derecho internacional público, pero quienes conocen sobre esta materia ya se han pronunciado y han señalado que lo que no aceptó la Corte Internacional de Justicia fueron medidas provisionales o, como otros lo han denominado, medidas cautelares, pero medidas provisionales que, entre otras cosas, ¿qué era lo que exigía México? Que se brinde mayores garantías para poder sacar las cosas, los bienes que están dentro de la infraestructura, de las instalaciones, de la casa donde estaba funcionando la embajada mexicana en nuestro país. Que se brinden mayores garantías al personal mexicano que quiera acceder a estas instalaciones y bajo este supuesto de que el gobierno ecuatoriano no respetaría ni al personal, ni a las cosas, ni a los bienes que están ahí en la sede que constituía la Agencia Diplomática de México. La Corte Internacional de Justicia señaló que de alguna manera ya no existe un peligro real o que ponga en riesgo lo que México estaba señalando, que el Estado ecuatoriano ya había dado señales y muestras de que iba a respetar los tratados e instrumentos internacionales, pero que queda claro que se ha irrespetado la Convención de Viena y que cabe garantizar esos principios y esas normas. Y lo que corresponde ya en lo de fondo, es decir, si se condena o no al Estado ecuatoriano por la irrupción violenta, que fue una violación a la Convención de Viena, haber irrumpido de esa manera a la embajada mexicana, pues sobre ese tema habrá que esperar y seguramente durante las próximas semanas resolverá y Claro. emitirá su sentencia a la Corte Internacional de Justicia. Y muy probablemente ahí sí, y esto es triste decirlo porque creo que nadie desea que le condenen a nuestro país, pero yo sí creo que ahí muy probablemente quienes vamos a pagar los platos rotos somos todos los ecuatorianos porque esa probable condena en contra del Estado ecuatoriano, una indemnización, una reparación económica, pagar honorarios o los costos de los honorarios profesionales en los que gastó México. Nos va a tocar pagar a ti, A a mí, a nosotros. quienes están conectados por YouTube, a la gente que está conectada por TikTok, en fin, pero bueno, habrá que esperar sobre ese tema todavía. Claro, y eso es lo que a veces la gente no entiende. Los chavacanos dice, Ecuador existen leyes regulatorias sobre inteligencia artificial, la ingeniería social y el nihilismo como filosofía de vida aplicada. Gracias, los chavacanos. Ya le preguntaría a Mauro si sabe un poco de esto. Marco Ramírez, señores, empecemos la campaña para derrocar a este gobierno. No sé si se puede hacer una campaña para derrocar, para derrocar. Bueno, en realidad Noboa tendrá que terminar su periodo. Habrá que ver si la gente lo reelige.
que sería esa realmente la cuestión. Ahora, antes de ir a eso, yo sí quisiera comentarte, Mauro, que no sé si leíste el comunicado que hizo la señora Sommerfeld, o bueno, el gobierno, dentro de esto. Y ahí decía una letra, unas líneas que estaban de más, y decía, esto demuestra que Ecuador no había dañado o afectado los convenios de Viena. Y creo que ahí está la manipulación, ¿verdad? Porque estaba súper de más aquello. Entonces, ahí se ve clarito que el gobierno del presidente. Ahora, otra cosa, Mauro, y esto sí me causó mucha impresión de muchos periodistas. El presidente de la República dijo, tenemos una segunda fase de la delincuencia. Y yo me pregunté, ¿y en qué rato estaba la primera? ¿Y en dónde estuvo la primera? ¿Y a cuándo terminó la primera? ¿Dónde empezó y cuándo terminó la primera? Y algunos periodistas dijeron, ¡ay, qué bonito! Ahora el presidente va a luchar en la segunda fase. ¿Cómo ves esto? ¿Cuál es tu lectura de esto, Mauro? Porque ¿se vio obligado por la ola de secuestros que se están dando en el país a decir, hay una segunda fase? Mira, es una historia repetida, tristemente es así. No entendemos como Estado, como país, nuestros gobernantes no han comprendido que si es que una receta que tú aplicaste no funcionó, no curó la enfermedad social que tú pretendes enfrentar, evidentemente no puedes seguirla recetando, no puedes seguirla aplicando. ¿A qué me refiero? Durante el gobierno de Moreno se decretaron 10 estados de excepción. Wow. Durante el gobierno de Lazo se decretaron 22 estados de excepción. Ay, Y Diosito. durante el gobierno de Noboa ya vamos 4 estados de excepción. Es decir, 36 estados de excepción. Pregunto yo, ¿eso ha solucionado, ha reducido la tasa de criminalidad en el país? Claro. ¿Eso ha solucionado los problemas de inseguridad? Y la respuesta tristemente es no, no se ha solucionado a través de los estados de excepción permanentes que se han firmado, que se han decretado por parte de los presidentes de turno, porque lo de fondo es, como tantas veces ya hemos repetido, diseñar y ejecutar un plan nacional de seguridad integral de la mano de un plan de política criminal que, entre otras cuestiones, aborde temas relacionados con la prevención del delito, es decir, evitar que se cometan, pero cuando ya estos se perpetran, tener las capacidades de los aparatos punitivos y represivos del Estado, fuerza pública, administración de justicia, sistema de rehabilitación social, para perseguir esos delitos, evitar la impunidad y evidentemente rehabilitar también a aquellos que son condenados. Y de otra parte, se necesita algo que es de sentido común. La criminalidad, la delincuencia, no cae del cielo. Mm, Nadie nace siendo delincuente, a menos que nazca con algún problema psiquiátrico, no mm, sé, neurológico. No soy médico, pero de pronto alguien que nace con un problema o con una enfermedad como la esquizofrenia, pero claro. y comete un delito. Pero a menos que no se trate de eso, las personas, los seres humanos, no son buenos o malos por naturaleza, no es algo Mm, biológico. Y si es que hay mucha delincuencia y criminalidad, es producto, entre otras cosas, de del incremento de la pobreza y de la extrema pobreza. total. Y mientras las condiciones socioeconómicas no se cambien, mientras no exista política pública en salud, en educación, hoy vemos, por ejemplo, que no se está entregando la alimentación escolar para miles de niños de Ujú. escasos recursos económicos en nuestro país. Mientras esos temas no se solucionen, mientras no se pague la deuda de más de 102 millones de dólares con 22 clínicas particulares que pertenecen a un emporio alemán para poder garantizar eh, el acceso a las diálisis que requieren muchos pacientes, mira, si esos temas no se resuelven, la delincuencia, la criminalidad va a seguir incrementando porque la gente en su desesperación se va a seguir arrojando Ujú. a los brazos
de las bandas criminales o de la delincuencia común. Ujú, totalmente. Yo sí le creo, dice acá, señores, nos toca estar encerrados en nuestras casas hasta que termine el periodo. Dice, la delincuencia está peor. ¿Qué va a contar Noboa mañana? ¿Va a contar tal vez muertos? Yo no sé, la verdad que el presidente de la República ha demostrado una desconexión bastante evidente con la gente y pues no sé qué va a pasar. Mauro, gracias mi querido amigo por siempre estar con nosotros, obviamente previo a un feriado. Créete lo que pensé que me ibas a decir que no, porque tú los feriados te salen. Mañana me voy muy tempranito a mi tierra, así que voy a comer hornado, voy a comer ceviche de chochos con cuero de chancho, con orejitas, con trompita. Me voy a pegar también, pues, seguramente Una unas cholas de cervecita. guano, unas cervecitas, haré deporte también, voy a ver a los amigos, a los panas y a recordar muchos buenos momentos, lindos momentos que la vida me regaló allá en mi amada Riobamba y en mi amada provincia de Chimborazo. Así que mañana estaré ahí, si no pasa nada, espero que la vida pues nos lleve con bien y por supuesto poder compartir con los seres queridos este feriado. Qué bueno. Gracias a ti, querido Nelson, y pedirle a la gente siempre, por Por favor, supuesto, ya te que va a me poner la siga en publicidad. mis redes sociales, que me sigan en mi cuenta de Twitter, @MauroAndinoE, en mi cuenta de Instagram y de Ahí está. TikTok como Mauro Cabezón Andino, en mi página de Facebook como Mauro Andino Espinosa. Ayúdenme a compartir mis contenidos. Lanzamos ahí algunos bytes precisamente de la intervención en el programa Hora 25 con Andrés Carrión, lo que comentábamos al inicio. Ayúdenme a que se siga viralizando, se distribuyeron mucho, pero lleguemos a más gente, a más gente, porque me parece que es importante. Y evidentemente, pedirles que si tienen alguna consulta jurídica, nos visiten o nos llamen a Andino Abogados Asociados al 098-405-9814, 098-405-9814. Las oficinas de Andino Abogados Asociados están ubicadas en la Amazonas y Naciones Unidas, edificio La Previsora, bloque B, oficina 704. Mi padre Mauro Andino Reynoso seguro los atenderá. Y los saludos, con esto cierro, para Agustín Campuzano, para David Aravena, y para Angelitos Altos allá en la provincia de Bolívar, saludos. Y también para Lenin Torres desde Santa Rosa, provincia del Oro. Así que le envío un abrazo enorme a Lenin Torres allá en la provincia del Oro, en el cantón Santa Rosa. Nos Espérate un vemos. ratito, no te vayas, espérate. Marco Ramírez dice, 3 payasos, 3 consultas, pago de fraude, 7 años y medio de una obra y la culpa sigue siendo de Correa. Bueno, gracias Marcos. Y Mauro, te quiero pedir un favorcito. María Augusta, una usuaria muy asidua, incluso me parece, si no tengo mal el dato, te saludó, te conoció en uno de los shows. Incluso se tomó, creo, una foto contigo. Está de cumpleaños. Así que por favor Chévere. te pido que le mandes un saludo de cumpleaños. Un abrazo María Augusta enorme, Peñafiel. enorme, gigante para nuestra fiel seguidora, María Augusta Peñafiel, que cumpla muchísimos años más, que Dios la bendiga muchísimo, que pueda compartir con sus seres amados y que lleve siempre presente algo muy, muy importante, que la vida hay que valorarla, que la vida hay que vivirla con intensidad, con alegría a cada instante, a cada minuto, más allá de los momentos duros, complicados que a veces también podemos tener, pero la vida es increíble, la vida es maravillosa, así que disfrute muchísimo este cumpleaños y como le ha caído en feriado, pues que la pase bomba y Que sueñe con Luis Miguel. que se pegue las bielas. Y que sueñe con Luis Miguel. Que sueñe con Luis Miguel, es fan de Luis Miguel, fan de No, Luis Miguel. Se muere. Entonces ahí puede escuchar La Incondicional, Tú o Ninguna, La Incondicional. fría como el viento, La Viquina, Fría como el viento. hasta que me olvides. hasta que me olvides, en fin, bueno, ahí Te Lucho vas Miguel porque yo de América, quiero de América. que te vayas. Por debajo de la mesa, Por debajo de la mesa. claro, algunas, Ese man es lo varias, máximo, Luis varias. Miguel es lo máximo.
Sí. Bueno, Artistazo. nos vemos, Mauro. Chau, chau. Abrazo enorme. Disfruten del feriado. Chau.